Hola, muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente con usted para otra emisión del programa Con Energía, en el cual pretendemos que usted se informe, pero que además dialogue con nosotros acerca de la contingencia energética. Pretendemos, como siempre, tratar de averiguar, de darle respuesta a algunos de los planteamientos que se hacen en redes sociales, en grupos de WhatsApp, relacionados con este asunto que por estos días, claro que nos golpea a muchísimos cienfuegueros. Voy a conversar sobre este particular con Amaury, el ingeniero Amaury Ojeda Fernández, director técnico de la empresa eléctrica de Cienfuegos, y con el ingeniero también, el ingeniero eléctrico Doime García Duarte, director de la Unidad Básica Eléctrica de los Servicios Comerciales en nuestro territorio. Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan. Y de alguna manera quisiera darle continuidad a un asunto que abordamos en el programa Triángulo de la Confianza, relacionado con el ahorro que debe realizarse, que es necesario que se realice en estos llamados circuitos no apagables. Pero antes, ingeniero Amaury, yo quisiera que usted se refiriera a la situación que tenemos en este minuto en Cienfuegos, en que se mantiene un alto déficit de energía y, por supuesto, prolongados apagones en muchos de nuestros circuitos. Y buenos días, Boris, bueno, y televidente. En los últimos días, es decir, no el caso de anoche, ¿no? Anoche fue la afectación, mejoró en horas de la madrugada. Y bueno, para hoy el pronóstico es más conservador que estos días anteriores del apagón, pero bueno, ha habido altos déficits de apagón en la provincia debido al alto déficit que ha habido en el país. Como hemos explicado en otros espacios y por diferentes medios, a nosotros nos corresponde 1% del déficit del país, nos corresponde a pagar, que está sobre el 4, el 5%, más o menos del déficit que existe en el país, nos corresponde a nosotros asumir ese por ciento en la provincia, que en muchos, es decir, en estos días anteriores ha llegado a más de 70 megawatts, 70 y tantos megawatts ha llegado. Eso también depende, es decir, le estamos hablando de por ciento, depende de la cargabilidad que vayan teniendo los circuitos, ¿no? Según la época del año. Ya nosotros el máximo apagable a principios de año estaba es decir, era 61 megawatts. Ya hoy, ya cuando revisamos las nuevas curvas de carga de los circuitos, debido a que va cambiando la época del año, ya entramos es decir, le aumenta un poco más el calor, o va aumentando el calor, estamos en los meses de frío, ya el déficit, el máximo apagable de nosotros ya se está estimando en 71 megawatts. Este déficit es no teniendo en cuenta los circuitos que no se apagan, es decir, los circuitos protegidos. Sí, precisamente sobre este particular quería preguntarle, pero quiero recordarle a usted que está en su casa o está viendo en otro lugar quizás nuestro programa, que pueda comunicarse mediante el teléfono 51 43 51 83 35 y hacernos llegar sus inquietudes. 43 51 83 35, nuestro número en el estudio, y serán recibidas sus inquietudes por nuestro equipo de producción y llegará, bueno, por supuesto, para compartirla con nuestros invitados. Ingeniero Amaury, le iba a preguntar precisamente porque hemos visto, o tenemos la información de que este apagable de la provincia sube a 70 megawatts en esta temporada, y hemos tenido déficit incluso de 71, 72, 73. Y me surge una inquietud, esto es una inquietud personal, no nos están pidiendo mucho a apagar, dadas las características de la provincia. Sí, es decir, al final piden, Boris, lo que está estimado que se puede apagar. Uno declara ciertas cargas que son objetivos priorizados o de interés económico, que se quitan del apagable, de los circuitos a apagar, que es lo que sucede. Pero estos objetivos, pues vaya, un ejemplo sencillo lo puedo poner, que ha sucedido en estos últimos días. Ha sido, es decir, la zafra, los circuitos de zafra están en el no apagable de la provincia. Cuando nosotros nos dicen apagar todo y nos pasamos, es decir, porque es verdad lo que usted dice, en determinados momentos decimos, bueno, el máximo apagable, meses anteriores, entonces decíamos,
es 61 o 62 megawatts y nos pedían 70 megawatts, pero está que el máximo apagable que nosotros decimos, cuando decimos 61 megawatts, estamos hablando excluyendo los circuitos que no se deben apagar, que están asegurados, que ahí entra la zafra, los hospitales y los servicios por 33 kV. Esos no están en los 61 megawatts. Cuando llegamos a 71 megawatts, que la población con toda la razón dice, bueno, si nosotros el máximo apagable es 61, ¿cómo vamos a llegar a 70, 72, 73? Y es prácticamente apagar la provincia completa. Es porque entonces autorizan a apagar estos circuitos, menos los hospitales. Apagan los circuitos de zafra, apagan determinados objetivos económicos que se tienen asegurados, estos objetivos económicos mandan a pagar. Y por eso es que sobrepasamos el límite o la barrera que tenemos de apagable. Ahora, en estos días sucedió que fue apagado el 92, fue apagado el 20, estuvieron unas cuantas horas fuera de servicio y estos circuitos están dentro del no apagable en la provincia y muchas personas se cuestionaron, bueno, unas veces sí, unas veces no, ¿a qué se debe esto? E incluso se habló de que el 92, que es el circuito que tiene la protección en el CEA, ¿verdad? Que este circuito se iba a retirar del apagable de la provincia, de ahí que se incrementara entonces este número a 70 megawatts. ¿Qué hay alrededor de esto, ingeniero, por favor? No, Bori, es el circuito, ni el 92 ni el 20 se han retirado del no apagable. Es decir, los circuitos no apagables en la provincia son circuitos hospitales y no se han retirado. Se han tomado estrategias, como hemos dicho, en los consejos energéticos, con las máximas autoridades de la provincia, de estos circuitos, apagarlos en determinados momentos como se puede decir, con la venia de salud pública, de todas las personas autorizadas y con capacidad para poder decidir que en ese determinado momento puedan prescindir del servicio eléctrico, es decir, puedan prescindir no del servicio eléctrico, sino del aseguramiento que llevan los hospitales, que es doble alimentación. Y entonces por eso es que en determinados momentos se ha apagado el 20, se ha apagado el 92, pero estos circuitos para nada se han retirado del no apagable de la provincia. Estos circuitos siguen con el mismo estatus de circuitos de reserva a la segunda alimentación a los hospitales. Ahora, puede suceder, incluso hubo quien se cuestionó o quien tiene este criterio, es un pensamiento quizá muy personal, yo busco el pensamiento técnico en este caso, que pudiéramos apagar el 92, el 20, el 17, el 18, y eso significaría que tendríamos en la provincia la capacidad para entonces poder rotar, o sea, disminuir estas horas de afectación en otros circuitos del territorio. Es decir, si nosotros retiramos esos circuitos del no apagable, al final pasan al apagable. Y entonces de la provincia de Cienfuegos tener un 5% a apagar tiene un 6%. O sea, inmediatamente el Despacho Nacional de Carga nos diría, pues ustedes tienen capacidad para apagar. De tener 71 megawatts como máximo apagable, subirían, no sé, a 78 megawatts. Un ejemplo, ¿no? Sí, subirían más o menos a 78, es decir, dos circuitos están sobre los 6 megawatts. Subirían a 76, 77 megawatts, entonces el apagable de la provincia. Por lo tanto, cuando sacas es decir, ese apagable saca la referencia o el porciento con relación a la demanda del país, que es lo que nos dan, entonces debe ser un 5%, ya debe ser un 5,1 también, un 5,2%. Es decir, los datos exactos no te los tengo ahora, pero más o menos la referencia que puede tener la población de que es decir, aumenta el apagable de la provincia. Por lo tanto, cuando lleguemos a máximo apagable, se apagan también esos circuitos. Cuando estemos en mejor situación, que hace tiempo que no estamos en mejor situación, entrarían en rotación igual que los demás circuitos. Pero ahora, se habla de esta rotación, porque bueno, ha habido afectaciones de 20, 24, incluso más de 24 horas sin servicio en algunos circuitos. No es posible rotar, ingeniero. En la condición en que estamos en este minuto, ¿es posible o no es posible rotar? Ahora, no es posible rotar cuando decimos así, cuando estamos en 50 y tantos megawatts o 60 megawatts de un apagable que teníamos hasta el mes pasado, teníamos un apagable de 60, 61 megawatts, no tenemos reserva para rotar. A veces en muchas oportunidades hay 3, 4 megawatts que son los que están con servicio. Es decir, las cargas, 3 o 4 megawatts de carga. Pueden ser 2 circuitos, 3 circuitos o 4 circuitos, depende de la carga que tengan los circuitos.
y no nos da para rotar, es decir, es una mínima rotación. Y por eso en muchos días los circuitos se han extendido a más de 20, 25 horas por el tema de que no nos da la capacidad de rotar. Y por eso no podemos entrar entonces en un programa de apagón, porque no tenemos fe de la programación. Podemos decir a tal hora podemos apagar tal circuito y de tal hora a tal hora podemos tener en servicio los demás circuitos, porque es muy inestable. No tenemos una planificación certera, por lo tanto engañaríamos a la población. Actualmente no podemos, mientras siga esta situación energética, no nos es posible. Bueno, yo me queda sobre este particular una interrogante para el ingeniero, pero vamos a hacerla después de la pausa e inmediatamente conversaríamos acerca del asunto que nos ocupa hoy, y ha sido también un reclamo de la población relacionado con la necesidad de ahorrar en estos circuitos no apagables. Usted mantenga la sintonía y enseguida estamos de vuelta. Consejos útiles para ahorrar electricidad en casa. Reemplaza los bombillos comunes por ahorradores o de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Espera a juntar la mayor cantidad de ropa para lavar. Abre el refrigerador solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estén en uso. Aprovecha la luz solar para iluminar y calentar. Recuerda, ahorra energía. Pequeños gestos, grandes efectos. Estamos de regreso, es evidente, y continúo el diálogo con mis invitados en este programa Con Energía. Se trata del ingeniero Amaury Ojeda Fernández, director técnico de la empresa eléctrica Cienfuegos, y el ingeniero Doimer García Duarte, director de la Unidad Básica Eléctrica de Servicios Comerciales aquí en nuestro territorio. Y decía que me quedaba un solo aspecto en este sentido, ingeniero Amaury, y está relacionado con que daría una respuesta los grupos electrógenos que tienen los hospitales, me refiero al provincial, al pediátrico, al CEA, en caso de que tuviéramos que apagar estos circuitos que protegen el servicio. Sí, es decir, los grupos electrógenos de estos servicios vitales están en funcionamiento permanente, es decir, pueden tener una avería y inmediatamente se repara la avería. Pero no, es decir, es un riesgo nosotros apagar, porque al final el grupo electrógeno sirve de respaldo en caso de que fallen los circuitos que le dan servicio, es decir, la red normal del CEN que le da servicio a los hospitales, sirven de respaldo, como sucedió cuando ha habido blackout o ha habido una avería o ha habido por disímiles causas las averías, ¿no? Y estos grupos electrógenos entonces dan respaldo al hospital, pero es en un tiempo determinado, más o menos planificado. No es para una cantidad de horas determinada en el día, es decir, tener 10 horas un grupo electrógeno dándole servicio en hospitales es un riesgo. El grupo electrógeno, es decir, es un motor igual que tiene uno en un carro y demás, puede tener un fallo. Si falla el grupo electrógeno, el hospital no tiene más respaldo. Si falla el sistema electroeléctrico nacional, bueno, el respaldo del grupo electrógeno. Ya ahí podemos tener, es decir, tenemos un tiempo para poder reaccionar, ver qué tiempo va a durar la avería, si el grupo electrógeno tiene algún problema, si podemos la alimentación por otro lado. Aparte que son dos circuitos, uno de respaldo y uno principal. Y entonces, es decir, el hospital al final tiene 3 fuentes de alimentación. Y la última es el grupo electrógeno. Bien, yo le decía que iba a ser mi última interrogante, pero bueno, me entra una televidente que pregunta por qué hay que apagar los centrales azucareros. ¿Ya no tienen turbogeneración para su autosustento? Sí, los centrales tienen su turbo para el autoconsumo. Nosotros cuando decimos apagar los centrales de forma genérica, porque los centrales no se apagan, los centrales reciben servicio por 33, es decir, por 33 kV. Lo que se apagan son los circuitos primarios que le dan, que es donde están enclavadas también poblaciones y demás, que le dan servicio a los centros acopios, a los centros de limpieza, que estos sirven de abastecimiento a la caña a los centrales. Y entonces, a la vez, también en estos circuitos existe también el abasto de agua central. Por eso decimos que cuando apagamos los centrales, no estamos apagando el central, estamos apagando, se puede decir, los servicios auxiliares de los centrales o los clientes que le dan, que abastecen a los centrales. Lo mismo de agua que de caña.
Bien, les recuerdo que usted puede comunicarse mediante el teléfono 43 51 83 35, hacernos llegar sus inquietudes. Ya sabe, vamos a conversar entonces acerca de la necesidad, la obligación que tenemos en los circuitos no apagables, ¿verdad?, de ahorrar energía, que sería una manera también de contribuir con la situación que tenemos de contingencia energética. Entonces, ingeniero Doimer, por favor, si usted nos dijera qué ocurre en estos circuitos. Hay personas que hablan de que hay derroche, de que permanecen luces encendidas durante todo el día, e incluso que se han trasladado hacia estos circuitos determinados negocios particulares para, no sé, cargar motorinas, para producir hielo, para las panaderías. O sea, este asunto es competencia de la empresa eléctrica. ¿Cómo la empresa eléctrica entonces evalúa una situación de este tipo? Buenas tardes. A ver, nosotros como empresa eléctrica tenemos, cada cliente contratado con nosotros un servicio, y ese servicio tiene hasta un nivel de capacidad, que son hasta los 100 amperes. Pero la persona de la población sí comenta de que tienen instalado un negocio, que se mudaron de aquí para acá, pero nosotros nos compete revisar y que esté en norma la medición que tiene el cliente, que no esté en fraude eléctrico, que es lo que sería un delito por parte de nosotros, o que no dé servicio ilegal o en tendedera a otro cliente, ¿ve?, o a otra persona que no sea cliente nuestro. Y es la única manera que tenemos de controlar de que no se nos robe esa energía, ¿ve? Pero nosotros no tenemos competencia para exigirle un ahorro más de la parte a conciencia popular, ¿no?, a esas personas. No tenemos cómo exigirle que tiene que consumir una X determinada cantidad de energía. Nosotros lo que tenemos que exigirle es que pague a tiempo la energía que consume y que no se la robe, y controlar que no se la esté robando. El ingeniero Amaury me decía en el Triángulo de la Confianza que, digamos, que la manera de sancionar a esa persona que se pasa de ese consumo que habitualmente ha hecho es el incremento en la tarifa. Sí. Es así, ¿verdad? Existe un incremento de la tarifa es escalonada, en función del consumo va perdiendo el subsidio y va ganando una penalización, y entonces mientras mayor sea el consumo, mayor paga de electricidad, y con eso se va pagando los otros subsidios de las personas más comunes. Y ahí es donde entra la evasión de tarifa o robo de electricidad. No es competencia de la empresa eléctrica, digamos, que ahora a mi casa yo lleve dos neveras, las instale para guardar determinados alimentos. Mientras que no supere la carga contratada, que es hasta 40 amperes o 100 amperes en dependencia del contrato, al nivel de voltaje 110, 220 volts, mientras que no supere esos 40 amperes o 100 amperes que estén contratados, nosotros no podemos intervenir. Ya cuando se supera, nosotros podemos suspender el servicio o hacer una limitación. Cuando usted me habla, ingeniero, de 40 a 100 amperes, ese contrato es en el caso de los negocios particulares. No, normalmente, sí. Comúnmente el contrato es de 110, 220 a 40 amperes, porque es la capacidad que tienen los metros contadores. Y hay otros servicios que tienen hasta 100 amperes, que son un poco más potentes, y normalmente se le ponen a los cuentas propias, a las MIPYME. Puede que haya alguna casa que en algún momento tenga una casa de hospedaje o algo así. Pero bueno, al final son cuentas propias o MIPYME. Y el que ceda esa carga puede dar daño a la instalación eléctrica, tanto interna, a la medición externa, al banco, y entonces puede provocar averías que terminarían entonces afectando a la población también. Además de este ahorro, que yo creo que forma parte de la conciencia de cada quien, porque se cuestiona, bueno, luces encendidas, sobre todo en esta zona de Punta Gorda, donde se conoce que, bueno, hay casas de renta, donde hay determinados negocios privados, no sé, de bares y estas cosas, que amanecen las luces encendidas. Pero más que eso, también se ha denunciado el conectarse de manera clandestina, vamos a decirlo así, a estos circuitos protegidos, e incluso que ha sido en algún momento hasta un negocio. Se ha detectado esto por parte de la empresa eléctrica. Ustedes pueden decir así categóricamente, ¿esto ocurre o no? Sí, esto, Boris, es decir, se han detectado algunas personas que se han conectado a
a servicios, muy pocos, ¿no? Es decir, que han hecho instalaciones ilegales y estos han sido multados. Pero son muy pocos. Como le decía el ingeniero Doime, si usted en su casa llega y en el patio pone un frozen, está de servicio de usted y cumple y está en regla, es su patio, es su casa y está el servicio de usted, no excede ese servicio que usted puso, no excede lo que explicaba el ingeniero, el consumo contratado, que es sobre los 40 amperes. La empresa eléctrica no tiene autoridad para decirle a usted que no puede poner ese consumo, es decir, no puede incrementar ese consumo. Incrementar el consumo. No puede incrementar ese consumo. Sino así a lo que es decir, lo que se está llevando a cabo ahora, que es con el tema, a través de los consejos energéticos, que es con el tema de los cuentas propias y las MIPYME, que sí, ya bueno, a través del consejo energético se está tomando la medida de ponerle un plan de consumo a esos clientes, que sí ya son una forma de gestión no estatal, pero bueno, se pueden controlar a través de la ONURE y del Consejo Energético, se le puede controlar el consumo de esas personas acorde a la actividad que realizan y por lo tanto exigirle que la actividad que realizan tiene que ser eficiente, porque también yo puedo realizar una actividad de una panadería y puedo instalar un horno que sea ineficiente con 4 resistencias que las hice a mano, que no sé qué, y por lo tanto estoy usando un servicio ineficiente. Y entonces por eso es que se ha hablado en los consejos energéticos y demás de ir y ponerle un plan. Bueno, si tú tienes un servicio ineficiente, yo te poner este plan, si tú quieres seguir con uno, tienes que hacer eficiente el servicio, o si no tienes que retirar el horno y no puedes hacer más pan. Esto es en el caso de estos negocios particulares De los que están en los circuitos ahora mismo, que pertenecen a los circuitos estos no apagables. Exactamente, no pagables. No ocurre así con aquel que se traslada buscando mantener su negocio y se traslada hacia un lugar de estos en que esté, digamos, el 17 o el 18. Bueno, ya estamos, es decir, como ya se sabe de esos casos, también se ha tomado acuerdo en los consejos energéticos de ir revisando cada uno de los cuentas propias la forma de gestión no estatal, ir a ver a la persona y decir, bueno, porque es decir, nos dimos cuenta en los consejos energéticos que aparecía Boris que tenía el negocio en la dirección de su casa, pero en la dirección de su casa usted no tiene el negocio, entonces ya se están haciendo visitas y decir, bueno, lleguemos donde usted tiene el negocio, para ver dónde es que usted tiene el negocio y bueno, ahí tomar entonces las medidas según si está en un circuito protegido, no pagable. ¿Es sancionable, por supuesto? Sí, ingeniero. A ver, porque pudiera hacer caso que se traslade hacia el circuito protegido con el objetivo de, además de tener corriente permanente, de no consumir más energía, porque los pueden estar cayendo en fraude. Comienzan con el fraude, nosotros no lo detectamos porque el cliente tiene un consumo habitual de, supongamos, 500 kilowatts, y con esta carga nueva, como está en fraude, sigue manteniendo sus 500 kilowatts. No tenemos conocimiento nosotros de que hay un cuenta propia ejerciendo ir por algún motivo, porque pudiera ser que a puertas adentro tenga una panadería, tenga una dulcería o algo y no se vea. No solamente hablamos de ventas externas, ¿no? Sino me refiero a que tenga una producción interna en el patio adentro, que no tenemos cómo a verla, o para poder entonces inferir, o por lo menos oler el pan. Y entonces que esté consumiendo poca energía en función al negocio que tiene, porque no lo tenemos controlado como cuenta propia. Nosotros los cuentas propias los visitamos cada 3 meses, actualizamos la carga y facturamos en función de la medición y vamos comparando. Lo que sí indudablemente es sancionable de que esta persona que limita, vamos a decir que limita con un circuito de estos protegidos, haga una tendedera y se beneficie, por supuesto, del servicio eléctrico. Eso sí, ¿verdad? Según el decreto ley 260 del Consejo de Ministros, Ejecutivo de Ministros, se puede penalizado por tendedera, una multa de 300 pesos. Y se retira el servicio. Obligación de retirar la parte de la conexión ilegal. Y el que se reincida en el caso puede suspender el servicio hasta por 6 meses. Ingenieros, permítanme compartir con nuestros televidentes una información. Le adelanto que en nuestro próximo programa tenemos la intención de invitar a nuestro set a una representación de la Central Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes y de la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas, pues ya casi a finales de este mes de abril
la Céspedes debe sincronizar al sistema electroenergético nacional el bloque número 3. Escuche, la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes es clave para el 14% de la generación eléctrica en el país. En octubre del año pasado, luego de una desconexión del sistema electroenergético nacional, la turbina de la unidad número 3 sufrió severos daños. Este lunes se procedió al montaje final del rotor, que ya se encuentra en posición de trabajo y listo para finales de este mes, como le decía, lograr la incorporación de la unidad al sistema. Luego de la puesta en marcha del bloque, aportará 158 megawatts su capacidad de diseño. Otro aspecto a tener en cuenta en este trabajo realizado en la CTE Carlos Manuel de Céspedes es la limpieza de los canales, para lo cual le invito a ver este material realizado por un equipo de exteriores de nuestro programa. Los canales juegan un papel fundamental, pues el proceso de enfriamiento asegura que la planta funcione de forma eficiente, pero la limpieza de los mismos plantea desafíos. Para una limpieza que abarque todos los canales de enfriamiento, es necesario que ambas unidades, tanto la 3 como la 4, se encuentren en mantenimiento durante un periodo de tiempo prolongado. Luego de la desconexión de ambas unidades, la 4 bajo un mantenimiento planificado y la 3 debido a una falla en el sistema electroenergético nacional, se decide comenzar esta embarazosa pero necesaria tarea. Estamos entrando en el bypass A de la central termoeléctrica de Carlos Manuel de Céspedes. Después, esta zona se llama la zona después de las mallas de entrada del bypass A. Y vamos a comenzar el recorrido del bypass A que se comunica para las unidades 3 y 4. Por el nivel de esa marca hacia abajo era la cantidad de sedimentos de organismos que habían acumulado en los canales a paso de los años, ya sean mejillones, arena, objetos. Todo esto estaba acumulando en los canales. Después, pasar a las horas de servicio. A diferencia de los canales, que tienen un nivel máximo de agua que no llega a ser hasta el techo, con la marea normal, en el caso de los bypasses con marea alta y con marea baja, siempre están inundados hasta el techo. Son inundados. O sea que el volumen de agua que maneja los bypasses es o superior o bastante similar al de los canales.
van acumulando y se van acumulando. Esas son colonias en la pared y se caen. ¡Pra! Y se van cayendo. Con el mismo peso de la colonia. Se van cayendo y se van acumulando y acumulando y acumulando en el tiempo. Y si están vivos, cuando están en la colonia están vivos de abajo. Unas montañas son. Nos encontramos en el canal B, de los canales originales 1 y 2. A estos canales se les realizó una ampliación para las unidades 3 y 4. Aproximadamente a 30 metros de la entrada se encuentra uno de los pozos de succión de las bombas 1 y 2 que están inhabilitadas. Pero para cruzar hay que montar plataformas con andamios debido a la profundidad de los pozos que oscila entre 2 y 3 metros. Cada canal, tanto el B como el A de la A, tiene dos agujeros. De esta manera alimentan las bombas A y B de las unidades 1 y 2, respectivamente. Este aquí, por ejemplo, alimenta la bomba B de la unidad 1. Ahí adelante tenemos el pozo de succión de la bomba de circulación 3A, ubicado en el canal B. Encima del pozo, entonces se coloca el ventilador para dar ventilación a los canales. Estos pozos se drenaron, se bajaron por aquí, se colocó la grúa, se bajó un cerco y fueron limpiados manualmente. Esto tiene una profundidad aproximada de 3 metros. Le comento además que ambas unidades, tanto la 3 como la 4 de la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, sufrieron daños en su sistema eléctrico debido a un error humano en la sala de 6 kV. Para el arranque de la unidad número 3, la reparación se encuentra en un 95% en este momento, certificándose las conexiones realizadas durante el avance del trabajo. Le hemos dado todas estas informaciones a manera de preámbulo, pues le decía que el viernes próximo, no, sino el siguiente, estaremos conversando acerca de los trabajos realizados en la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, una unidad, y decía, siempre digo que no se trata únicamente de Orgullo Cienfueguero, sino que sencillamente es una de las más eficientes del sistema electroenergético nacional, y conocemos que se trata también de la unidad que regula, o de la planta reguladora de la frecuencia en el sistema electroenergético nacional. Retomamos entonces el diálogo, retomo el diálogo con mis invitados al programa, y hay una persona, sí, son dos personas que se comunican con nosotros, es ingeniero, y me dicen que qué porcentaje mandan a pagar en Cienfuegos comparado con otras provincias. A ver, yo le sumo a la inquietud de esta televidente o de este televidente, que muchas veces uno escucha decir, bueno, Cienfuegos está pagado, nos pasamos 20, 30 horas, yo llamé, yo hablé, yo leí en las redes sociales que en Santo Espíritu, en Trinidad, no sé, en Holguín, esta situación no ocurre y que hay la posibilidad incluso de rotar, de tener una planificación eléctrica. ¿Qué ocurre en Cienfuegos que comparada con otras provincias pues tenemos estos prolongados apagones? Porque como lo explicaba ahorita, a nosotros nos estiman el 5% de la demanda del país, el 5% es el consumo de la provincia, es decir, es el consumo de los circuitos declarados apagables, que están declarados apagables, y ese por ciento es el que nos aplican, es decir, cuando hay un déficit de, podemos decir, no sé, ejemplificando, de 100 megawatts,
5 megawatts nos corresponde a nosotros pagar. Es decir, cuando un déficit de 1000 megawatts, nos corresponde pagar alrededor de 50 megawatts, nos corresponde a nosotros. Eso puede oscilar, no es tan eso, puede ser más de 50 o menos de 50 megawatts, pero es el porciento que nos aplican a nosotros. Por lo tanto, nosotros el 5%, el otro por ciento se reparte en las otras provincias. ¿Cuánto es el porciento que le aplican a las demás provincias? No tenemos ese dato, es un dato que se maneja a nivel del despacho nacional, que es quien rige la operación del sistema nacional. Nosotros regimos la operación del sistema provincial y por lo tanto tenemos que acatar órdenes cuando interfieren la operación del sistema provincial, interfieren en la operación del sistema nacional, como es el tema del apagón. Tenemos que cumplir las órdenes que nos rige el despacho nacional, que es el rector de la operación de todo el sistema electroenergético nacional. Y nosotros, es decir, en otras oportunidades hemos comparado con las otras provincias y más o menos no está bien. Es decir, nosotros somos una provincia pequeña y cuando vemos los megawatts que hay pagado en otras provincias, casi siempre están por encima de nosotros. Hay situaciones subgéneris que han sucedido, que se han hablado en otros también, se han hablado por las redes sociales o en otros ámbitos, cuando falta la generación en un oriente, que se tiene y está nada más en occidente, que hay que transferir para oriente, entonces las provincias centrales, por desgracia, tienen que aumentar el apagón, tienen que aumentar el apagable con respecto a las provincias orientales para poder transferir esa carga que se está generando en centro-oriente, occidente, disculpe, poderla transferir hacia oriente, que ha sucedido en determinados momentos que, bueno, se ha explicado también, lo ha explicado el ingeniero por la televisión y eso lo ha explicado, de que son casos subgéneros cuando la generación para oriente es casi cero, que cuando se ha roto, ha tenido avería Felton, que es una baluarte en el sistema electroenergético nacional, y bueno, ha habido déficit de combustible también, que se han unido los dos casos, es cuando ha sucedido eso. Mientras se mantiene por ahí más o menos el 5 o 5 y tantos por ciento del déficit del país, nos corresponde a pagar en la provincia. Sí, ustedes han explicado en otras oportunidades y lo hemos definido como que para colmo tenemos hasta un poco de fatalismo geográfico al estar ubicados en el centro del país y en esta transferencia por supuesto tenemos que apagar porque si consumimos nosotros no llega a la corriente, entonces lo mismo al oriente que al occidente del país. Hay otra persona que se comunica con nosotros y pregunta por qué el circuito que alimenta Cartagena lo afectan con 28 y 30 horas de apagón. Es tan grande lo que aporta al CEN esa comunidad rural. Creo que es evidente la respuesta, ¿verdad? No, al final esa comunidad no aporta mucho, es decir, al sistema electroenergético nacional es ínfimo, la provincia es poco, es decir, el circuito está sobre el megawatt más o menos, en determinados horarios no llega al megawatt de consumo. Lo que sucede es que muchos poquitos hacen un mucho, ¿no? Claro, como se puede decir. Es la sumatoria. E incluso hemos visto, y eso llama la atención de muchas personas, bueno, ustedes nos lo han explicado, permítanme, y bueno, usted me dirá, ¿no? Si estoy en lo cierto o no, cuando tenemos esta lista que sale en Telegram, también en el grupo de WhatsApp, y hay una larga lista de circuitos afectados, y es que se trata de precisamente la suma de poquitos para llegar a estos 60, 62, o sea, para llegar a lo que se nos pide. Es así. Así es, Boris. Sí, ustedes a veces lo explican mejor que uno, porque uno a veces va un poco por la parte técnica y lo entienden menos uno, ¿no? Es mejor, a veces cuando explican ustedes, los que no son de la materia, a veces le llega mejor a la población. Y es como dice usted, en determinados momentos ve una lista de 15 circuitos y tiene 30 megawatts. Y después ve una lista de 22 circuitos y tiene los mismos 30 megawatts. Porque son pequeños circuitos que aportan menos, pero al final son circuitos también que para rotar un circuito de mucho consumo tienes que apagar 6 circuitos de poco consumo, pero la forma de rotar es esa, no hay otra forma, es decir, que todos los circuitos vayan rotando con el apagón. Ingeniero Doimer, hay una cuestión que no quisiéramos pasar por alto, aprovechar su presencia en el programa, y está relacionada con la lectura de los métodos contadores. Hay personas que se cuestionan que se haga un promedio, hay otros que dicen que bueno, ¿cómo es posible que puedan pagar tanto si se pasan la mayoría del tiempo sin corriente? Y tengo entendido que para eso ustedes han adoptado un grupo de medidas, ¿verdad? A ver, producto de los mismos apagones se hace muy engorroso volver a pasar por los mismos lugares.
sobre todo porque no tenemos una hora precisa, generalmente sobre horas de la madrugada es que vuelve a haber corriente en esos circuitos, y entonces hay mucha medición que es digital y no se puede hacer a la lectura. Y lo que está establecido es un promedio que intentamos que sea lo más acotado, independientemente que siempre se producen errores, más acotado a la realidad del mes o la realidad que tiene normalmente ese cliente, a menos que haya tenido un arrastre de problemas anteriores. Pero nosotros estamos abogando por recuperar o retomar algo que simplemente que muchas personas utilizan, que es la autolectura. Antes de llegar a la autolectura, yo quisiera que usted nos aclarara este asunto. Este promedio está sacado en función de un porcentaje por un consumo histórico o o por el consumo, digamos, de un mes tipo. ¿Cómo se llega a este promedio? A ver, en teoría está visto que fuera desde el consumo histórico que tiene el cliente desde que está en nuestro sistema. Pasa que con un conocimiento del lector sobre su cliente garantiza una mayor calidad de ese promedio, igual que de la supervisión de las rutas. ¿Ve? Porque hay personas que llevan 20 años viviendo en la misma vivienda y tienen un consumo más o menos parecido, pero hay personas que son nuevos en esa vivienda y pueden tener un mayor o menor consumo, o se mudaron hacia una casa que vivía antes que se consumía más, entonces se nos va alterando un poco, entonces ahí influye más nuestros trabajadores, ¿no? Me dice que me queda un minuto de programa y se van esforzando en eso. Y quiero que usted hable de esta autolectura. Y entonces por eso hablamos, como usted es personas nuevas y eso, podemos hablar sobre el tema de la autolectura, que las personas nos vayan dejando la lectura sobre los días que vienen en su recibo. Ahí están los números en pantalla sobre las sucursales que pueden llamar. En el recibo dice la fecha, más o menos, cuando se lee, entonces puede usted dejar en la puerta, uno va a decir al lector sobre esa fecha, mejor el mismo día, la lectura que tiene su metro contador, o cuando usted lo tuvo, o a las 2 de la mañana pues, se levantó a coger agua y cae corriente y su metro digital lo tuvo, ¿para qué? Para evitar errores. Y hay así personas usted que tienen ahorra. esta costumbre incluso. Hay quien la tiene, pero así evitamos errores, porque si usted la tuvo, entonces nosotros intentamos que dentro de 3 meses pueda hacer una lectura firme de su servicio y así corroborar que lo que usted nos ha estado diciendo es verdad. Y así nos evitamos ese proceso engorroso de los errores que podemos cometer. Ingenieros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Realmente responder a una convocatoria de este tipo es necesaria por lo que significa en aclarar un grupo de cuestiones a la población. Estoy convencido, ustedes igualmente, ustedes están diseñados para dar corriente, no para quitar la corriente, que en este minuto más que explicaciones queremos soluciones, pero lamentablemente la contingencia energética continúa. Les reitero las gracias a usted, ya sabe, la invitación a que siga este tipo de programas, tanto en la radio como en la televisión, pues seguiremos dándole todas las explicaciones, las informaciones que se necesitan para una mejor comprensión del momento en que vivimos. Buen resto de tarde. Gracias por acompañarnos.